Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Meléndez, soy director y guionista de cine y un gran fanático e investigador del género fantástico y todos sus subgéneros. La importancia del cine de José Mojica Marins es, yo creo que es un cine transgresor. Es un cine que estamos hablando que en los años 60 en Brasil no se realizaba de esa manera. Y José Mojica es un director que llega a romper con los cánones, no solo de la forma en la que se hacían películas, sino también hablar de los tabús y a romper toda clase de moral social y religión que había. Es decir, él llega y pone en sus películas una crítica muy fuerte tanto a la forma en la que se comporta de manera social la gente, hasta todos sus valores. Y no solo eso, sino que ataca incluso los temas que son más sagrados en la comunidad brasileña. Es un cine que es muy importante porque más José Mojica llega a crear un personaje, Cedo Caixão, que no tiene ninguna influencia europea, es decir, estamos hablando de un personaje 100% brasileño. No tienes influencia tal vez de un Drácula, de un monstruo de Frankenstein o algo por el estilo. Es un personaje realmente brasileño que llega ahora sí que a arremeter directamente contra la religión, contra la sociedad, y su cine transgrede todas las normas, no solo a nivel de producción de lo que se hacía, sino a nivel contenido. Y creo que eso es algo que es muy importante, porque realmente llegó a romper con todas las reglas del cine brasileño. Yo creo que algo muy importante que hay que tomar en cuenta es que el cine de José Mojica empezó a tomar mucha fuerza actualmente, sobre todo porque hay que recordar que era un cine que era muy censurado. La mayoría de sus películas fueron censuradas por el gobierno y eran muy difíciles que tuvieran incluso una distribución, y fue realmente en el extranjero donde se le dio un nivel de importancia. Cabe recordar que, por ejemplo, las ediciones de las películas de Cedo Caixão y de la obra de José de Mojica realmente surgen en Estados Unidos hasta 1990, entonces es algo muy reciente. Entonces, cuando surgen estas ediciones en Estados Unidos y en Europa, poco a poco empiezan a correr las copias. Entonces, esta leyenda de ser el cine maldito, de ser las películas malditas de Brasil, empiezan a darle un auge y un boca en boca entre la gente, ¿no? Entonces, a partir de todos estos años, cuando empiezan a surgir las copias en VHS, uno como fan, por ejemplo, que iba a buscarlas, inmediatamente te decían, ¿quieres conocer el cine maldito? Entonces compra esta película, tienes que ver esta película. Entonces, en boca todo el mundo empieza a hablar de, las películas malditas de Brasil. Y entonces empieza a darse justamente como toda esta cuestión de que empiezan los fans en el boca en boca a darlo a conocer. Y actualmente, bueno, con el internet es mucho más fácil tener acceso a ello. Pero creo que todo viene a partir de la leyenda, que curiosamente surgió a partir de la censura. La censura hizo que esas películas se volvieran malditas, pero crearon a la leyenda de José Mojica y de Cedo Caixão. Es un personaje que le grita a Dios, que le exige una prueba y que él mismo se considera un dios en sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que surge? El dios hombre, ¿no? Cedo Caixão representa justamente ese hombre con el poder del dios y que va a pelear directamente contra el dios, y lo hace de una manera exagerada. O sea, él grita al cielo retando a Dios y va a exaltar la lujuria, va a exaltar su poder, y además el personaje pareciera ser omnipotente. Entonces se vuelve, por un lado, muy atractivo el ver el poder del hombre como Dios y cómo arremete contra todas estas cosas, pero al mismo tiempo causa un gran temor porque está atacando las cosas, está hablando de un horror espiritual. No es el horror, no es un terror, vaya, de sobrevivencia, decir, escapar de loco. No, estás hablando de un personaje que su verdadero temor es lo que representa, y representa la muerte de lo que es sagrado. No es un personaje que va a llegar a atacar las cosas sagradas y que te dicen no existe un Dios, tú eres Dios y tú tienes el poder. Pero entonces, ¿qué es lo que surge? Que en las películas toda la sociedad se va en contra de él. Incluso uno como espectador siente que está viendo algo que por un lado le apasiona porque dices, wow, es el poder, es la libertad plena, pero a la vez también es terrible y es atemorizante porque te está atacando en tus creencias más vitales de una fuerza superior. Creo que pues, sí podría decir que es un ícono, sobre todo tal cual en la forma en la que poco a poco se ha ido representando tanto en el cómic como en la televisión,
como ya ha tenido impacto en el cine de otros directores. Entonces, en ese sentido, sí creo que poco a poco se ha ido formando un ícono que ha tenido sobre todo su impacto fuera de su nación, no fuera de Brasil. Creo que más bien es un ícono alrededor del resto del mundo, y creo que sobre todo porque justamente representa este hombre Dios, ¿no? Y representa justamente el poder del hombre y sobre todo del libertinaje, de la lujuria y la exaltación de los placeres. Ellos se fueron, creo que tanto José Mojica Mari como Juan López Moctezuma se fueron volviendo leyenda a partir del boca en boca. Es decir, ambos llegaron a crear esta leyenda de directores malditos, ¿no? Todos conocemos la historia de López Moctezuma cuando quema el foro en la filmación de Alucarda, y lo mismo pasaba con José Mojica. Llegó a tal punto que la gente decía que si trabajabas en un set de José Mojica te ibas a morir, ¿no? Porque tuvo varias actrices que cuando él intentaba hacer sus rodajes, morían a los pocos días. Entonces, poco a poco, incluso la gente que estaba involucrada en las producciones decía: lo que ellos están haciendo directamente arremete contra Dios, arremete contra la espiritualidad. Entonces, primero de entrada, desde la forma en la que estaban filmadas, se empezó a formar todo este boca en boca a la gente cercana de producción, de que decían que eran directores malditos. Entonces, una vez que están hechas las películas, ¿qué es lo que ocurre? Empiezan a ver todas estas imágenes brutales que arremeten contra todo lo espiritual, sacrílegas, y entonces, ¿qué es lo que dicen? Hay que censurarlas. Y entonces en la misma audiencia se empieza a dar este boca en boca de: son películas del diablo, son películas malditas, estos directores hay que enterrarlos. Y por mucho tiempo, sin embargo, ellos llevan su obra al extranjero y se da todo este boca en boca, y entonces empiezan a apreciarlo, y tiene un rebote años después tanto a México como a Brasil. Y lo que ocurre es de que entonces este material que se estaba intentando enterrar tiene esta horda de seguidores, ¿no? De culto justamente, que hablan todo el tiempo de ellos. Y que poco a poco, a partir de que se vuelve más fácil conseguir las copias del material de las películas, se va dando como un virus y se va compartiendo. Y estamos hablando que esto es reciente, o sea, esto estamos hablando, o sea, Alucarda empezó a dar a la luz en México en los 80s. Y la obra de José Mojica, pues, hasta los 90s empezaba ya como a soltarse y a hacer que se podía conseguir. Entonces, poco a poco se va detonando y los fans van creciendo, ¿no? Y una vez que empiezan a darse ahorita con el internet y con la globalización más fácil, todas estas leyendas empiezan a surgir, y entonces sí, toda la gente que lo tenían enterrados dicen: no, este es realmente el ícono, esto era lo que era cine y que nos prohibieron ver. Y que ahí es donde creo que está la fuerza de que ahorita tanta gente lo esté redescubriendo. O sea, están redescubriendo lo que por mucho tiempo se nos prohibió, lo que por mucho tiempo era maldito, lo que por mucho tiempo fue lo oculto, ¿no? Entonces eso inmediatamente te causa incluso ese morbo de quererlo ver. Hay mucha semejanza incluso en las personas, no solo en las obras de Juan López Moctezuma y de José Mojica. De entrada, ambos eran fans de los cómics. Ambos eran artistas multidisciplinarios, ¿no? Que practicaban. López Moctezuma estaba muy involucrado tanto en impulsar la música del jazz, en ser locutor de radio, era pintor, y lo mismo ocurría con José Mojica. Él también era pintor, era fan del cómic, era un súper cinéfago, y entonces ambos también empiezan a practicar el cine de manera independiente. No es como que tienen una formación académica. Ambos toman las cámaras y salen a hacer sus filmaciones. Juan López Moctezuma por mucho tiempo empezó él a financiar sus propias películas, al igual que José Mojica. Entonces, la forma en que empiezan a realizar cine es muy parecida. Y curiosamente, en los estilos también ambos tienen esta crítica. Ambos son personajes que tienen un fuerte discurso contra la sociedad y contra la religión, pero que lo hacen a partir del género fantástico. Entonces empiezan ambos a crear estas imágenes que van a atacar directamente a la religión y a la sociedad, ¿no? Con todas sus normas. Pero ambos lo hacen en un nivel extremo. El cine para mí de ambos cae mucho hacia la parte casi de exaltarlo al nivel del carnaval, pero es un carnaval más hacia lo oscuro, ¿no? Entonces ves que ambos exaltan realmente casi a la tragedia. O sea, ambos personajes no hay un punto medio. Exaltan los placeres y atacan lo espiritual.
y todo el tiempo están en ese arco, ¿no? No hay un punto medio en ambos, ¿no? Y lo hacen justamente a partir de querer romper las normas del cine, romper las normas y los cánones que estaban establecidos, y sobre todo que se atreven a hablar de temas y romper tabús que no se estaban dando ni siquiera ni en Brasil ni en México, ¿no? Atacan sociedades que eran completamente cuadradas, ¿no? Y ellos llegan a romper ese cuadrado por completo, ¿no? Entonces, es muy curioso porque sí hay mucha similitud, sobre todo creo yo en el horror espiritual, y en la forma en la que usan su poesía y su lírica a partir de casi el absurdo y la locura, ¿no? Y en ambos, por ejemplo, el sueño es algo muy importante, ¿no? Se ve todo el tiempo estas imágenes que son surrealistas y que son sacadas de sueños en la obra de los dos, ¿no? Entonces es muy interesante ponerlas a la par. A mí realmente lo que admiro yo muchísimo de José Mojica es a él como, no solo como autor, sino como artista. Y creo que en la obra de él es muy difícil desprender toda su línea de cine, que además es enorme, contra la vida de él como artista, ¿no? Creo que definitivamente su creación de Sedu Caixao es lo que por mucho tiempo se va a mantener. Pero, por ejemplo, hay una película que a mí me llama mucho la atención que se llama El despertar del diablo, y que es una película que es social y que habla de las drogas. Pero de repente tú la sigues viendo, o sea, sigues viendo las imágenes de esa película y te siguen impactando, o sea, realmente son críticas brutales que hasta la fecha yo digo, Dios, ¿qué es esto? Hay una escena fabulosa en la que estás viendo cómo una mujer se empieza a drogar y está con un grupo de drogadictos y se pone a bailar y se empieza a desnudar ella y entonces todos se pone en una mesa, se levanta, se quita los calzones y entonces van entrando en fila cada uno de estos drogadictos, todos en un así súper viajados y empiezan a hacerle sexo oral. Y de repente en ese momento entra por la puerta principal como un santo o Jesucristo, qué sé yo, con un báculo y le empieza a violar con el báculo. O sea, y esto estamos hablando de los 60s. O sea, y son escenas que a la fecha siguen impactando. Es un cine que ya no se ve. A pesar de que ahorita hay como más libertad y se intenta hacer un cine más transgresor, yo creo que a ese nivel de transgresión simbólica ya es muy difícil de verlo, ¿no? Entonces, realmente para mí es difícil como separar una película en particular. Definitivamente, A Medianoche me lleva de tu alma, es una obra maestra y tengo muchas ganas de ver, sobre todo ahora, el biopic que va a salir de José Mojica. Entonces, lo cual nos da a entender que justamente ahorita, 2015, su legado sigue estando latente. Yo personalmente, como cineasta, admiro muchísimo el estilo de ambos y su nivel de iconografía, a tal nivel que incluso yo podría decir que medio aspiro a ello, pero todavía con ese temor que sí puedo decir así como de Dios, es que no entiendo cómo lo hacen. O sea, simplemente, por ejemplo, José Mojica, el nivel de exigencia y de rigor que él tenía a hacer sus películas, ¿no? El hombre podía pasar 96 horas sin dormir con tal de estar filmando, ¿no? Y emborrachaba a sus actrices para ponerles tarántulas encima. Entonces, para lograr las imágenes que él buscaba. Entonces creo que justamente algo que hace falta ahora en los cineastas y que incluso a veces hasta yo me incluyo en ello, es el valor de buscar crear una imagen tan brutal, ¿no? O sea, como insistir tanto. Vaya, o sea, López Moctezuma quemando el foro para crear la escena y la violencia que buscaba, es algo que ya no vemos, o sea, que ya está como muy restringido y creo que también en parte porque nuestro imaginario ya estamos contaminados de muchas cosas y el de ellos era mucho más puro porque venía de otras artes plásticas, ¿no? Entonces, puedo decir que en ambos, a mí como director me encantaría aspirar a lograr por lo menos crear una imagen tan pura fuera de cualquier otra referencia que ya hay en lo que tenemos de la cultura de los medios y del cine. Lo que admiro es que en estos artistas, creo que aquí hay una diferencia, creo que ahorita hay muchos autores, pero creo que hay pocos artistas, en el sentido de que José Mojica y López Moctezuma eran artistas que realmente tenían un nivel de expresión y que justamente buscaban a toda costa plasmarlo en la película. Y eso se siente en la obra de ambos, ¿no? Es una obra tan extrema, tan brutal, o sea, uno está hablando, por ejemplo, de la obra de José Mojica y está repleta de necrofilia,
de violaciones, de tarántulas, de serpientes, que dices, ¿en qué momento? O sea, hasta la fecha nos sigue atemorizando y sigue siendo un tabú. Y por eso creo que sigue siendo sus horrores tan actuales. Pero que su mensaje no era nada más como intentar un shock value o intentar sorprender nada más así porque sí, sino que todo era simbolismo que llegaba al alma, que realmente llegaba a ser un horror y el miedo a las cosas más espirituales, no tanto a algo inmediato de los sentidos como es ahora. Entonces creo que en ese sentido falta en el cine de horror actual entrar más a la exploración de los miedos del alma, más que a los miedos tal cuales de la simple muerte. O sea, ellos exploraban no el miedo a la muerte, exploraban el miedo a la muerte y lo que le sigue. O sea, ¿qué iba a pasar después de que te ibas a morir? Y eso es lo que creo que ahora esa reflexión a ese nivel de profundidad hace mucha falta y que creo que es algo que definitivamente todos los cineastas tenemos que recapacitar y además poder entender para acoplarlo a nuestro nivel de visual y de discurso que queremos dar.